Muy feliz día, estamos aquí para dar inicio a nuestra masterclass, el marco teórico paso a paso, en el que les voy a presentar ideas para abordar el proceso de construcción del marco teórico de tu tesis. Vamos a trabajar en el paso a paso de construcción de ese marco. Espero hayas visto mi clase sobre la elaboración del planteamiento del problema, porque problematizar la realidad objeto de estudio en tu tesis es el primer paso del cual va a emerger esa, esa manera, esa postura, esa forma de concebir y de integrar a los referentes teóricos que sustentan tu investigación. Y de eso se trata esta clase, de cómo vamos a elaborar este marco teórico, que también se llama marco referencial, desde una perspectiva epistemológica como investigadores, y en particular como investigadores y científicos sociales. Damos así inicio a nuestra masterclass, el marco teórico paso a paso. Ideas para abordar el proceso de construcción. Vamos a presentar 5 aspectos fundamentales a lo largo de esta masterclass. En primer lugar, estaremos hablando de la pentadimensionalidad. Vamos a ver qué es la llamada pentadimensionalidad y cómo su estructuración contribuye con nuestro marco teórico. Luego vamos a hablar de la matriz a priorística, fundamental punto de partida para toda investigación cualitativa y, por supuesto, para la elaboración del marco teórico. Luego nos iremos a la selección de los antecedentes pertinentes y cómo tratar estos antecedentes, para posteriormente, en un cuarto momento, abordar el tratamiento de los referentes teóricos, legales y conceptuales. Finalmente, vamos a presentar la integración de una perspectiva teórica coherente, que es lo que debe mostrar todo investigador en ese marco teórico. Cómo integrar esos distintos referentes y antecedentes para ofrecer una perspectiva teórica coherente que sustente la investigación. Esa es la finalidad del marco teórico y es una de las partes más importantes de la tesis. Prácticamente, si nosotros aprendemos realmente a elaborar el marco teórico de nuestra tesis, tenemos casi que más del 70% de la tesis lista, porque con este marco teórico no solamente damos soporte, sino que establecemos un marco de acción para el aspecto metodológico y para la posterior interpretación de resultados y elaboración de conclusiones, porque en ese marco es donde nos vamos a mover para esos siguientes aspectos de nuestra investigación. Vamos entonces a iniciar con el tema de la pentadimensionalidad. Quiero presentarles, antes de iniciar con nuestro contenido, el esquema del anteproyecto de acuerdo a las vigentes normas de la UPEL. Esto para evitar confusiones, porque esta masterclass no se trata de la estructura, sino se trata de cómo elaborar el marco teórico, que es muy distinto. Veamos, para centrarnos en este momento 2, que se corresponde a lo que en el anteproyecto se denomina marco teórico. Aquí tenemos esta tabla de contenido de un anteproyecto de una de mis tesistas. En primer lugar, tiene la aceptación del tutor, la tabla de contenido, el resumen, la introducción, 4 aspectos preliminares obligatorios, para luego entrar en el momento 1, que es el planteamiento del problema. Como ustedes ven aquí, esta tesista colocó nombres metafóricos a sus capítulos, a sus 3 momentos. Aquí se llama Descifrando el mundo dado, raíces de sabiduría en un contexto complejo y diverso. Esto de acuerdo a su objeto de investigación. Puede ser cualquier nombre. El nombre no importa. Pueden utilizar ustedes o simplemente colocarle planteamiento del problema y ya. Lo importante es el contenido. Siempre les hago énfasis en esto porque
Hay muchos tesistas y también muchos tutores que tienden a quedarse en la colocación de nombres rebuscados, en redacciones complejas, que no permiten comprender fácilmente el contenido del trabajo o que dicen muy poco. Entonces, yo les recomendaría, hagan primero el trabajo, desarrollen la investigación y luego siéntense cuando ya tengan un resultado contundente, cuando ya alcancen la profundidad adecuada para el nivel investigativo en el que están. Luego siéntense a jugar con el lenguaje, a hacer esas metáforas. Es maravilloso. Los que lo saben hacer, mira, los felicito y les queda bastante, bastante bien. Es muy bonito. Y es gratificante desarrollar ese tipo de escritura, pero no olvidemos ni perdamos de vista que el objetivo de toda tesis doctoral es la investigación y la producción de nuevo conocimiento. Y esto debe ser lo medular, lo sustantivo, la búsqueda constante que atraviese todo el proceso de investigación. Entonces, les quise traer este ejemplo también para aclarar este aspecto muy importante. Bueno, en ese momento uno tenemos como secciones fundamentales la descripción del problema, las preguntas de la investigación, los objetivos de la investigación, tanto el general como los específicos, la justificación e importancia de la investigación y la delimitación de la misma. Aquí entonces pasamos al momento 2, que es el marco teórico, aquí denominado polifonía de voces sobre el estado de la cuestión, tejiendo entre disciplinas y planteamientos. Ese es el nombre que ella le ha dado, esta investigadora, esta tesista, pero usted simplemente le puede poner marco teórico y igualito funciona. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que abarca? Un marco conceptual, los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y unas bases legales. ¿Puede carecer de bases legales? Sí, porque no todos los trabajos tienen implicaciones de ese tipo y no es necesario considerarlo. En aquellos donde sí lo hubiere, pues por supuesto es imprescindible. Luego vamos al momento 3, que es el último momento de todo anteproyecto, donde vamos a hablar de lo metodológico. Ella lo tituló Caminos de comprensión, ruta para navegar entre experiencias e intersubjetividades. Como ven, siempre son títulos muy alusivos a lo que se va a encontrar allí dentro, pero también usted puede ponerle, como ya lo hemos dicho antes, marco metodológico. Entonces, ¿cuáles son las secciones? La matriz epistémica de la investigación, muy importante. El paradigma al cual se acoge, los enfoques, el método, el tipo de investigación, el diseño de la información, los informantes claves, la técnica de recolección de la información, técnica o técnicas, los métodos colaterales al método principal que se fueran a desarrollar si es el caso, el procesamiento y tratamiento de la información recabada, cuáles criterios de rigor metodológico sustentan el trabajo de investigación y por último, el cronograma de actividades y las referencias. Quise empezar por acá para aclarar este punto. Este es el esquema del anteproyecto de acuerdo a las normas vigentes de la UPEL y es el esquema que debe contener su anteproyecto dentro de esta universidad. Cada universidad tiene sus normas y tiene un esquema de trabajo. La Universidad Católica Andrés Bello presenta otra organización, otro esquema para sus anteproyectos. Y así lo vemos. Quiero hacer esta ejemplificación y aclaratoria para diferenciar esto del contenido de esta masterclass, que es cómo elaborar el marco teórico, que se corresponde con el segundo momento de este esquema del anteproyecto. Dicho esto, ahora sí, vamos a iniciar nuestra masterclass. Vamos entonces con el concepto de la pentadimensionalidad. Este enfoque pentadimensional busca integrar diferentes dimensiones que proporcionan una guía coherente para la construcción de información científica. ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? Por supuesto, lo primero es seleccionar el paradigma de investigación. ¿Qué es un paradigma de investigación?
Los paradigmas son conjuntos de creencias y prácticas que guían la investigación. Los más comunes son el positivismo, el interpretativismo y el sociocrítico. Cada paradigma tiene su propio enfoque sobre cómo entender y cómo estudiar la realidad. Entonces, nosotros vamos a abordar ese objeto de estudio de nuestra tesis partiendo de la elaboración de una matriz epistémica integrada por 5 dimensiones que constituyen ese enfoque pentadimensional. Esta matriz epistémica es una herramienta que organiza los elementos fundamentales para dejar en claro en qué marco nos vamos a mover. Entonces permite que el investigador desarrolle el enfoque más adecuado de acuerdo al fenómeno que está estudiando en su tesis. ¿Cuáles son esas dimensiones? En primer lugar, la ontológica, que define, por supuesto, la naturaleza de la realidad. Luego, la epistemológica, cuál es la naturaleza del investigador con el conocimiento, cómo conocemos lo que conocemos, cuál es la relación entre el investigador y lo investigado. La metodológica, que abarca cuáles son los métodos que se van a usar para abordar este fenómeno en estudio, cuáles son las herramientas específicas para recolectar y analizar los datos, y desde qué perspectiva metodológica vamos a desarrollar la investigación. La dimensión axiológica, que plantea los valores y la ética dentro de determinada investigación. ¿Cuáles son esos valores que promueve esta investigación? ¿Cuáles son esos principios de acción entre los cuales se permite desarrollarse? Y por último, la dimensión teleológica, que es la dimensión de los fines, de los propósitos de la investigación. Profundicemos un poco más en esas 5 dimensiones y veamos cómo influye cada una de ellas en la coherencia del enfoque pentadimensional. Esas 5 dimensiones, por supuesto, proporcionan un marco estructurado que permite a los investigadores abordar la complejidad de los fenómenos sociales de manera integral. Entonces tenemos en primer término, como lo mencionamos, la dimensión ontológica, que define la naturaleza de la realidad que se estudia y establece qué se considera real, de donde emergen las preguntas sobre esa realidad. Y por lo general esto se desarrolla en el primer capítulo del anteproyecto y por supuesto en consecuencia de la tesis. Guía las preguntas y los objetivos de la investigación, asegurando que todos los aspectos que se van a desarrollar en este estudio estén alineados con una concepción coherente de la realidad. Posteriormente tenemos la dimensión epistemológica, que establece la forma de adquirir y desarrollar el conocimiento, la relación entre el investigador y el objeto de estudio. Esta dimensión asegura que las metodologías elegidas sean coherentes con el tipo de conocimiento que se busca obtener, promoviendo un entendimiento claro y consistente del fenómeno investigado. Es por esto que estamos en esta masterclass abordando cómo construir un marco teórico coherente, porque es allí donde se desarrolla esta dimensión epistemológica de nuestra tesis. Y es fundamental comprender que esto va mucho más allá de un simple estado del arte. El estado del arte, por supuesto, es importante y es uno de los pasos preliminares. Ver qué se está haciendo y qué se ha hecho hasta el momento en el campo de investigación que deseamos abordar. Esto lo vamos a ver en mayor detalle cuando hablemos próximamente sobre los antecedentes de la investigación. Pero esa dimensión epistemológica abarca mucho más que eso. ¿Cómo concibo yo como investigador la construcción de conocimiento, la gestión del conocimiento? Es muy importante definir desde dónde, cuál es el punto de partida.
Y para esto, por supuesto, tengo que estar en plena coherencia con el paradigma que he escogido para desarrollar mi investigación. Entonces, esta dimensión epistemológica se desarrolla fundamentalmente en el capítulo 2. Claro, esto a los fines de ordenar el esquema del trabajo. Pero obviamente, eso que defino en el capítulo 1 como planteamiento del problema y que es mi dimensión ontológica, y esto que defino en el capítulo 2 y que constituye mi dimensión epistemológica, esto va a atravesar toda la tesis. Solo que es en ese momento, momento 1 y momento 2, donde yo profundizo en su definición y en su acotación también, para yo delimitar mi congruencia y mi compromiso con determinado paradigma de investigación al cual estoy suscribiendo mi trabajo de investigación. Posteriormente, en un tercer momento, viene la dimensión metodológica y técnica. Esta dimensión proporcionará, como su nombre lo indica, las estrategias y métodos específicos que se van a utilizar en el desarrollo de la investigación, seleccionando métodos apropiados para el paradigma elegido, lo que va a garantizar, por supuesto, que nuestra investigación sea eficaz, sea coherente y conduzca a resultados ya establecidos en los fines y propósitos que hemos decidido para la misma. Las técnicas, por supuesto que se refieren a las herramientas concretas utilizadas para recolectar y analizar la información y resultan cruciales para mantener esa coherencia con los métodos y los enfoques paradigmáticos seleccionados. Aquí hay que tener mucho cuidado y por eso es que el desarrollo de toda investigación, de toda tesis, es un proceso que se construye paso a paso, como un traje que se va haciendo a la medida, donde debo tomar en cuenta todo lo que he venido desarrollando para dar el paso siguiente. ¿Ok? Para asegurar así que los datos obtenidos sean relevantes y útiles en la línea de desarrollo de esa área del conocimiento que yo estoy abordando en mi tesis. La dimensión axiológica, que si bien no se desarrolla en un capítulo aparte, es fundamental para toda investigación porque permea con los valores y principios éticos del investigador a toda la investigación. Esta dimensión es fundamental, como les digo, porque no solo garantiza que el trabajo va a ser rigurosamente realizado, sino que también va a ser ético y socialmente responsable, lo que refuerza la credibilidad y la aceptación de los resultados que de allí emerjan. Lo mismo ocurre con la dimensión teleológica. No se desarrolla en ningún capítulo. Quizás donde más se hace énfasis en ella es en el primer capítulo, porque allí hablamos del propósito de la investigación, de las preguntas, de los objetivos, y esto está directamente relacionado con los fines de la investigación. Pero esos fines tienen que ir a lo largo de todo el trabajo como un norte a seguir para no perdernos ni distraernos en otros aspectos que no se alinean con esa finalidad que hemos dado a nuestra tesis, a nuestro proyecto de investigación. Entonces vemos cómo cada una de esas dimensiones aporta a la coherencia, a la relevancia de nuestra tesis, de nuestra investigación. La interrelación entre estas dimensiones permite una comprensión profunda e integrada del fenómeno social en estudio, asegurando así que cada aspecto del enfoque pentadimensional esté alineado y contribuya a una investigación coherente y efectiva. Esto facilita a cada uno de los investigadores en su proceso de desarrollo de la tesis navegar por esa complejidad que cada uno de los estudios acarrea, integrando las diferentes perspectivas y enfoques para abordar problemas multifacéticos en sus investigaciones. Sobre todo estamos hablando de investigaciones en el campo de las ciencias sociales,
que son complejas de por sí en su concepción y desarrollo. Entonces vemos que el principal aporte de la pentadimensionalidad a nuestra investigación es la elaboración de la matriz epistémica. ¿Por qué? Porque esa pentadimensionalidad aporta beneficios significativos en la investigación social, facilitando un enfoque más estructurado y coherente. Por ejemplo, le otorga claridad conceptual, proporciona un marco claro que ayuda al investigador a entender y definir cuáles son los conceptos claves relacionados con su objeto de estudio, lo que mejora, por supuesto, la calidad de la investigación. También otorga coherencia metodológica al facilitar la alineación entre los supuestos ontológicos, epistemológicos y axiológicos del investigador y las metodologías elegidas. Esto asegura que todos los elementos del estudio sean coherentes entre sí, lo que aumenta la validez de los resultados obtenidos. Muchas veces nosotros vemos intentos de tesis que simplemente escogen de aquí y de allá, elaboran un planteamiento del problema muy parecido a un marco teórico, totalmente descontextualizado y aséptico, donde no se ve la postura claramente del investigador. No se ve qué valores defiende, qué es lo que promueve con aquella indagación. Esto hace, sobre todo a nivel doctoral, la tesis se caiga y llega un momento en que el investigador se agota porque no le ve sentido, porque la estructura de la investigación no quedó clara desde el principio. Entonces, esta matriz epistémica nos estructura claramente un camino a seguir y un camino que debe ser coherente, coherente plenamente, para no trancarse en ninguna de las calles. Es muy importante esa coherencia metodológica y esa claridad conceptual de la que hablábamos, porque allí el investigador va a reflejar su impronta. También es fundamental la matriz para la flexibilidad y la adaptabilidad que todo proceso de gestión de conocimiento, y la investigación lo es, debe tener, porque permite a los investigadores combinar métodos y técnicas según las necesidades del estudio, lo que es especialmente útil para abordar fenómenos complejos como lo son los fenómenos sociales, que no pueden ser comprendidos desde una perspectiva inflexible y única. La elaboración de esta matriz epistémica desde el enfoque de la pentadimensionalidad además fomenta el diálogo entre diferentes disciplinas, lo que garantiza la interdisciplinariedad en el estudio, y particularmente en una tesis doctoral esto es fundamental porque permite una comprensión más rica y matizada de los fenómenos sociales al integrar diversas perspectivas teóricas y metodológicas. Asimismo, la dimensión ética o axiológica de la investigación asegura que se consideren estos aspectos que son fundamentales en todas las etapas del proceso investigativo, promoviendo prácticas responsables y respetuosas que tengan un positivo impacto social. Otro punto a favor de la matriz epistémica está en lo tocante a la orientación paradigmática, que a veces se confunde, que genera confusión, sobre todo cuando el investigador no tiene claro estos conceptos. Y es que la matriz contribuye a proporcionar una guía clara para la selección del paradigma más adecuado para el estudio, lo que ayuda a los investigadores a estructurar un enfoque desde el mismo inicio del proceso investigativo que lo acompañará a lo largo del mismo de manera coherente. Y por último, y no menos importante, por supuesto, la matriz contribuye a facilitar el análisis de los resultados, proporcionando una estructura bien organizada y limpia que permite el análisis e interpretación de los datos recolectados con la mayor comprensión posible y garantizando que son resultados coherentes y relevantes de acuerdo a los propósitos del estudio, a los objetivos de la investigación. Y para concluir con lo referente a la pentadimensionalidad, vamos a hacer un pequeño paso a paso
de aquellos aspectos que debemos seguir para construir una tesis doctoral aplicando el enfoque pentadimensional. En primer lugar, vamos a abordar la dimensión teleológica, que es la dimensión de los fines. ¿Para qué esta investigación? ¿Qué desea abordar? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son las preguntas de investigación que me surgen sobre este tema? ¿Cuáles son los objetivos? Mi objetivo general, mi objetivo específico. Esto debo empezarlo yo a pensar al momento de definir qué tesis voy a hacer, sobre qué tema quiero trabajar, para abordar la definición del tema y los objetivos. Por supuesto, un tema relevante en el área de estudio que te interese, que te apasione, ya esto lo hablábamos en la masterclass del planteamiento del problema, un área en la cual tú desees ser experto, porque vas a tener que investigar y leer bastante, vas a tener que producir y escribir, reflexionar, analizar, integrar. Entonces, un tema relevante que sea lo suficientemente impactante y amplio para permitir un análisis desde múltiples dimensiones. En ese proceso voy a establecer objetivos claros, como ya les digo, voy a darle un propósito, unos fines a ese trabajo de investigación. Y, por supuesto, tendré que revisar exhaustivamente la literatura existente sobre ese tema, identificando cómo los paradigmas relevantes, positivismo, interpretativismo, sociocrítico, etcétera, cómo esos diferentes paradigmas han abordado esta temática desde diferentes ópticas, cómo lo han visto. Primero debo conocer esto antes de determinar en cuál paradigma me voy a ubicar para mi indagación. Entonces, en esa revisión, yo debo conocer el abordaje desde los distintos paradigmas. Esto no lo olviden y es muy importante, porque a veces nos lanzamos a hacer una tesis y ya de antemano decimos, yo la quiero hacer desde tal cosa, y creemos que por esto estamos eximidos de indagar y conocer de qué forma ha sido abordado ese tema desde otros paradigmas, y no es así. En especial a nivel doctoral, menos que menos. Es muy importante esta revisión exhaustiva. Luego de esa revisión exhaustiva de la literatura producida en el tema en el cual vamos a investigar desde distintos paradigmas, para nosotros tener una visión completa, ¿sí?, del estado del arte en ese tema, nosotros vamos a definir nuestra postura ontológica, la naturaleza de esa realidad, tal cual como nos cuadra y nos convence a nosotros que es esa realidad. ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué aspectos del fenómeno son relevantes para mí como investigadora de esta temática? ¿Cómo se va a conceptualizar esa realidad? ¿Cuál es mi relación como investigadora con esa realidad? Esa es la definición de la ontología. Luego, cuando voy al aspecto epistemológico, voy a determinar cómo se adquiere el conocimiento. Voy a reflexionar sobre mi posición como investigadora con el objeto de estudio y qué método voy a utilizar para recoger información sobre esa realidad. En el aspecto metodológico al que esto me conduce, debo continuar reflexionando para alinear convenientemente estos supuestos ontológicos y epistemológicos con una línea de acción metodológica, optando por lo cualitativo o lo cuantitativo, e incluso pudiera combinar ambas perspectivas, siempre y cuando esto sea coherente con esa matriz epistémica que estoy definiendo. ¿Cuáles son esas técnicas específicas para la recolección y análisis de los datos? ¿De qué manera lo voy a recoger? ¿Cuáles serán esos informantes? ¿De dónde va a salir esa información? Y, por supuesto, acompañada siempre de la reflexión sobre los valores éticos que van a guiar esa investigación. Asegurarse de que el enfoque desarrollado respete los principios éticos y respete tanto mi rol como investigador como la realidad investigada, que se rija
por unos principios éticos y contemple la responsabilidad social que todo investigador debe sostener. Asimismo, obtener, por supuesto, el conocimiento informado de los participantes en esta investigación, garantizando su anonimato. Estructurar el marco teórico requiere integrar esos aspectos, esos elementos, esos antecedentes y esos referentes seleccionados, integrarlos de manera coherente en línea con un paradigma seleccionado y dejando siempre en claro cuál es esa perspectiva crítica que yo como investigadora tengo ante esos referentes. No es solamente la transcripción de los referentes y sus citas, no. Requiero hacer un análisis de cada aporte que sustente por qué está siendo escogido para integrarse al soporte teórico de mi investigación. Solo así, como investigadora, voy a tener una perspectiva epistemológica válida, sostenida, sustentada adecuadamente. Todo tiene que estar integrado, nada puede quedar suelto. Luego, es que es el momento de realizar la recolección de los datos, aplicando esas técnicas seleccionadas y desarrollando el camino metodológico escogido, que me conducirá al análisis e interpretación de unos resultados utilizando las técnicas, ¿verdad? Para, por último, presentar unas conclusiones y recomendaciones basadas en los hallazgos que tienen conexión directa con los objetivos que me planteé en mi capítulo 1 y deben tener una relevancia y profundidad que destaque su impacto en la praxis educativa, socioeducativa. En este caso, cuando hablamos de la investigación en el área educativa, por ejemplo, y así en cada una de las áreas, y su impacto también en futuras investigaciones. Para continuar con esta primera parte de nuestra masterclass, el marco teórico paso a paso, vamos a entrar con otro de los elementos fundamentales para la correcta elaboración de nuestro marco teórico. Y esta es la matriz a priorística. Es oportuna la aclaratoria de que estos dos elementos, pentadimensionalidad, que da como consecuencia la matriz epistémica y la matriz a priorística, no se ubican dentro del esquema que vimos al principio, el esquema del anteproyecto para el momento 2 o marco teórico. No. Estamos hablando del proceso para la construcción del marco teórico, donde la pentadimensionalidad y la matriz a priorística, que no se ubican dentro del marco teórico, resultan esenciales para la conformación de esa sólida perspectiva epistemológica que todo investigador debe tener al momento de abordar la realización del marco teórico. Son pasos previos, sin los cuales el marco teórico no va a pasar de ser una lista de autores inconexos sin esa adecuada y coherente integración que le da el desarrollo de una perspectiva epistémica adecuada y coherente. Volvamos acá entonces. La matriz a priorística lleva este nombre porque está conformada por las categorías que se definen al momento de elaborar el diseño de investigación, a priori a su desarrollo. Se contraponen a las categorías emergentes, que son aquellas que surgen durante la investigación en el trabajo de campo, ¿sí? Pero son muy importantes porque son el punto de partida de toda investigación cualitativa. Son esenciales. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta matriz y de estas categorías a priorísticas? Ellas facilitan el trabajo porque enfocan el proceso de recopilación de información hacia aquello que efectivamente interesa al investigador de acuerdo a los objetivos declarados para su investigación. Es decir, evitan la dispersión cuando se recoge la información y, por otra parte, centralizan el análisis al proporcionar una organización para la información, ¿sí? Son esas categorías fundamentales que están declaradas en los objetivos. Veamos un poco el origen. Estas categorías a priorísticas surgen directamente desde los objetivos específicos
Y por ello, lo más lógico sería pensar en una categoría para cada objetivo específico, salvo que se repitan, ¿ok? Toda categoría de importancia dentro de la investigación debe someterse a un trabajo orientado a definirla para sacar a flote sus propiedades, sus elementos distintivos, las condiciones de su existencia. Es decir, identificar todo lo que debe estar obligatoriamente presente para que la categoría se manifieste y podamos nosotros comprender su funcionamiento. ¿Ok? Ese es el origen de la categoría. Irnos allá, a los objetivos específicos. De ahí vamos a sacar esas categorías a priorísticas y cuáles son esas subcategorías que la componen. Esas subcategorías a priorísticas serían los tópicos que desglosan de forma detallada a esta categoría principal, que nos van a permitir ir a desgranar aquella categoría para saber al momento de buscar información a qué debemos apuntar. Al establecer estas subcategorías, nosotros podemos entrar en detalle a conocer cómo está compuesta esta categoría fundamental declarada en el objetivo específico y podemos ser exhaustivos en cuanto a los elementos concretos que permiten visibilizar, estudiar y comprender el comportamiento de determinada categoría priorística. Por cada categoría es deseable tener al menos 2 subcategorías, pueden ser más, pero al menos 2, con la finalidad de comprenderla, abordar su análisis, poderla describir, desmenuzar, ¿sí? Ir a profundidad a ver cómo está integrada. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento en la elaboración de esta matriz a priorística? Las categorías y subcategorías deben ser conceptualizadas. Ahí entonces juega un papel fundamental esa revisión exhaustiva de la literatura existente desde los distintos paradigmas, como ya dijimos, para seleccionar cuál es el que se apega o a cuál nos acogemos de acuerdo a nuestra concepción paradigmática. Después que yo investigo exhaustivamente las distintas definiciones para cada categoría, yo puedo decir, según el autor tal, por estos y estos criterios, se considera la mejor definición para la categoría a priorística tal. Entonces, hay que explicar cómo se entiende mejor al interior de la investigación y de acuerdo a mi perspectiva como investigador, a los valores que me representan, a los criterios paradigmáticos que yo defiendo en esta investigación, ¿sí? Esto es fundamental, pues al definir conceptualmente a cada categoría y subcategoría priorística, estaremos definiendo con ello el enmarcamiento teórico que guía y orienta la investigación, porque de allí es que van a salir los tópicos del marco teórico. El marco teórico no es como una lista de mercado donde vamos metiendo y métele esto y me parece que debe llevar esto porque esto suena y está de moda. No, no, no. Él está conectado íntimamente con esta matriz a priorística, sus categorías y sus subcategorías. Esto evita caer en situaciones de incoherencia al momento de analizar la información recogida y también evita perder el enfoque añadiendo y añadiendo información porque está de moda, porque se oye hablar, porque en las redes dice, no, no, es solamente lo inherente a la temática objeto de investigación. Entonces, para definir estas categorías debemos apoyarnos en esas referencias que van a conformar nuestro marco teórico. Muy importante. Sin duda, en la actualidad se requiere del investigador una actitud más que explicativa, crítica, una postura crítica y problematizante frente a la teoría y a la realidad, construyendo en el proceso mismo de la investigación un tipo de pensamiento categorial que permite ir más allá de la lógica de investigación para leer de manera natural y directa la realidad que le tocó vivir y ser capaz de vincular ese problema de investigación escogido a esta realidad, teniendo en cuenta que las teorías se construyen
no solamente en los libros por los autores o las investigaciones previas, se construyen teniendo en cuenta las diferentes coyunturas históricas, culturales y epistémicas. Por esto es importantísimo tener en cuenta cuáles son, no solamente esa pentadimensionalidad que hablábamos al principio, sino cómo definir estas categorías a priorísticas de la investigación, que después pueden ser enriquecidas, modificadas por aquellas categorías que emerjan, por supuesto, lógicamente, en el proceso del desarrollo del trabajo de campo, pero que sin duda van a ser la luz, la guía, el norte que va a marcar el inicio de esta investigación al momento de desarrollar el marco teórico. De allí la importancia de esta matriz a priorística. Quiero presentarles un ejemplo de una matriz a priorística donde se ven las categorías fundamentales planteadas en los objetivos específicos de la investigación y las subcategorías que de ellas se desprenden.